Señora, si sigue cavando allí, va a encontrar cosas que es mejor que permanezcan enterradas, le dijo el extraño visitante a Soledad Morales cuando la encontró removiendo las piedras sueltas del sótano de su casa, sin saber que esas palabras confirmarían sus peores sospechas sobre lo que había descubierto debajo de su hogar. Soledad tenía 72 años y había heredado la casa colonial de sus abuelos, en el centro histórico de Guanajuato, hace apenas 6 meses, después de la muerte de su tía Remedios, quien había sido la última de esa generación en vivir allí. Era una mujer de complexión robusta, con cabello completamente blanco que siempre llevaba recogido en un moño elegante, y ojos verdes que reflejaban la determinación que había desarrollado durante décadas de trabajo como maestra de primaria. La casa, construida en 1890, era una construcción típica de la época colonial, con gruesas paredes de cantera rosa, techos altos con vigas de madera, y un patio central rodeado de habitaciones. Lo que la hacía especial era su ubicación. Estaba situada en una de las calles más antiguas de Guanajuato, cerca del centro histórico, en una zona que había sido testigo de muchos episodios importantes durante la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana. Soledad había vivido toda su vida en la Ciudad de México, donde había trabajado como directora de una escuela primaria hasta su jubilación. Cuando heredó la casa, decidió mudarse a Guanajuato para disfrutar de una vejez más tranquila, lejos del bullicio de la capital. Su plan era renovar la casa gradualmente y tal vez convertir parte de ella en una casa de huéspedes para turistas interesados en la historia colonial de la región. Tenía un hijo, Miguel, que vivía en Guadalajara con su familia, y una hija, Patricia, que había emigrado a Estados Unidos años atrás. Ambos habían tratado de disuadirla de mudarse a Guanajuato, argumentando que era demasiado mayor para emprender un proyecto tan ambicioso, pero Soledad había sido siempre una mujer independiente y decidida. Lo que Soledad no sabía cuando se mudó a la casa era que había heredado mucho más que una propiedad histórica. Había heredado un secreto que había permanecido oculto durante más de un siglo, y que ahora estaba a punto de involucrarla en una situación mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Todo comenzó 3 semanas después de mudarse, cuando Soledad decidió limpiar y organizar el sótano para convertirlo en una bodega. El sótano era un espacio amplio pero poco utilizado, lleno de muebles viejos, baúles con ropa antigua y cajas de documentos que su tía Remedios había acumulado durante décadas. Mientras movía un viejo armario de madera para limpiarlo, Soledad notó que había una zona del piso donde las piedras parecían estar sueltas y mal alineadas. Al principio pensó que podría ser un problema de asentamiento de la casa, algo común en construcciones antiguas. Pero cuando se acercó a examinar más de cerca, se dio cuenta de que las piedras no estaban simplemente flojas, parecían haber sido removidas y recolocadas repetidamente. Su curiosidad de maestra, acostumbrada a investigar y encontrar respuestas, la llevó a comenzar a remover cuidadosamente las piedras sueltas. Debajo encontró tierra suelta que claramente había sido excavada recientemente, no hacía décadas como el resto del sótano. Mientras cavaba con una pala pequeña que había encontrado en el jardín, Soledad comenzó a descubrir cosas que la inquietaron profundamente. Primero encontró colillas de cigarrillos, que obviamente eran recientes, no antiguos. Luego encontró un pedazo de tela que parecía ser de una camisa moderna. Y finalmente, lo que la llenó de verdadero terror, una linterna pequeña pero potente que aún funcionaba. Se dio cuenta de que alguien había estado cavando en su sótano recientemente, posiblemente mientras la casa estaba desocupada entre la muerte de su tía Remedios y su propia llegada. Esa noche, Soledad no pudo dormir. Se quedó en su cama escuchando cualquier sonido extraño que pudiera venir del sótano. Hacia las 3 de la mañana, escuchó claramente el sonido de pasos en el piso de abajo, seguido de lo que parecía ser el ruido de herramientas golpeando piedra. Armándose de valor y tomando un crucifijo que había pertenecido a su abuela, Soledad bajó silenciosamente las escaleras hacia el sótano. Lo que vio cuando se asomó la llenó de terror y fascinación al mismo tiempo. Había un hombre de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo, cavando en el mismo lugar donde ella había estado excavando durante el día. A la luz de una linterna potente, podía ver que había logrado abrir un hoyo mucho más profundo del que ella había hecho, y que había descubierto lo que parecía ser la entrada a un túnel. El hombre trabajaba con la eficiencia de alguien que sabía exactamente lo que buscaba y dónde encontrarlo. Cada pocos minutos se detenía para consultar lo que parecía ser un mapa o plano viejo, y luego continuaba excavando en direcciones específicas. Soledad se quedó observando desde las escaleras, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando el hombre finalmente logró abrir completamente la entrada del túnel, se dio cuenta de que no estaba solo. Otros 2 hombres aparecieron desde dentro del túnel, cargando bolsas que obviamente pesaban mucho y que movían con mucho cuidado. ¿Todo listo para mañana por la noche?,
Escuchó que uno de los hombres le preguntaba al que había estado cavando. Sí, el paso está completamente despejado ahora. Podemos mover toda la mercancía sin problemas. ¿Y la vieja? ¿Ya sabe algo? No creo. Llegó hace poco, y parece que no tiene idea de lo que hay debajo de su casa. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si descubre el túnel, va a complicar todo. Soledad sintió que se le helaba la sangre. Estos hombres estaban usando su propiedad para actividades ilegales, y obviamente habían estado haciéndolo desde antes de que ella llegara. Regresó silenciosamente a su cuarto y pasó el resto de la noche despierta, tratando de decidir qué hacer. Por un lado, sabía que debía llamar a la policía inmediatamente. Por otro lado, tenía curiosidad de saber más sobre el túnel y su historia. Como maestra de historia, entendía que su casa podría estar construida sobre sitios con significado histórico importante. Al día siguiente, después de que los hombres se fueron, Soledad decidió investigar por su cuenta antes de involucrar a las autoridades. Bajó al sótano con una linterna potente y examinó cuidadosamente la entrada del túnel. Lo que encontró la sorprendió enormemente. El túnel no era una construcción reciente. Las paredes estaban hechas de piedra perfectamente tallada, obviamente obra de artesanos expertos, y tenían grabados que parecían ser muy antiguos. En una de las paredes, grabado en la piedra, encontró una fecha, 18. Eso era pleno periodo de la Guerra de Independencia de México. Miguel Hidalgo había sido ejecutado en 1811, pero la lucha por la independencia había continuado con otros líderes, como José María Morelos. Soledad se dio cuenta de que había descubierto un túnel histórico, probablemente construido por insurgentes durante la Guerra de Independencia para moverse secretamente por la ciudad y transportar armas y suministros. Su emoción como historiadora aficionada se mezclaba con su preocupación por las actividades ilegales que obviamente estaban usando el túnel en la actualidad. Decidió explorar un poco más para entender mejor la situación. Siguió el túnel por unos metros y descubrió que se extendía mucho más allá de los límites de su propiedad. Había alcantarillas y ramificaciones que sugerían una red extensa de pasajes subterráneos. En algunos puntos, encontró nichos tallados en las paredes donde obviamente se habían almacenado cosas durante décadas o incluso siglos. En uno de estos nichos, envueltos en tela aceitada para protegerlos de la humedad, encontró documentos muy antiguos. Con mucho cuidado los desarrolló y se dio cuenta de que tenía en sus manos mapas y correspondencia de insurgentes de la época de la independencia. Los documentos estaban escritos en español arcaico, pero como maestra educada, pudo entender la mayor parte del contenido. Describían planes para mover armas desde escondites en las montañas hasta células de insurgentes en la ciudad, usando específicamente la red de túneles que pasaba debajo de lo que ahora era su casa. Uno de los documentos, firmado por alguien que se identificaba como Coronel Ignacio Reynoso, describía cómo los túneles conectaban varias casas importantes de simpatizantes de la independencia, permitiendo comunicación y movimiento secreto incluso cuando la ciudad estaba bajo control realista. Soledad se dio cuenta de que había hecho un descubrimiento histórico de importancia nacional, pero también entendía que tenía un problema inmediato. Criminales modernos estaban usando estos túneles históricos para sus propias actividades ilegales. Durante los días siguientes, Soledad continuó investigando discretamente. Se dio cuenta de que los hombres venían regularmente cada 2 o 3 noches, siempre en las primeras horas de la madrugada. Usaban el túnel para transportar lo que obviamente eran drogas o mercancía ilegal entre diferentes puntos de la ciudad. También se dio cuenta de que tenían un sistema muy organizado. Parecían conocer los túneles perfectamente, tenían mapas detallados y coordinaban sus movimientos con precisión militar. Una noche, mientras observaba desde las escaleras, Soledad escuchó una conversación que la alarmó profundamente. «El jefe dice que tenemos que acelerar las operaciones», dijo uno de los hombres. «La Policía Federal está haciendo más patrullajes en la superficie». «¿Y qué pasa con la vieja de arriba?», preguntó otro. «Si se convierte en problema, ¿sabes lo que tenemos que hacer?». Soledad entendió claramente la amenaza implícita. Estos hombres no dudarían en hacerle daño si descubrían que los había estado observando. Al día siguiente decidió que era tiempo de buscar ayuda, pero quería hacerlo de manera inteligente. En lugar de llamar a la policía local, que podría estar infiltrada por criminales, decidió contactar directamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, que tenía jurisdicción sobre sitios arqueológicos e históricos. Llamó a las oficinas del INAH en la Ciudad de México y explicó su situación. Al principio la recepcionista parecía escéptica, pero cuando Soledad describió los documentos que había encontrado y mencionó las fechas y nombres específicos, la transfirieron inmediatamente con un arqueólogo especializado en el periodo de la independencia. «Señora Morales», le dijo el doctor Fernández,
Lo que está describiendo podría ser extremadamente importante desde el punto de vista histórico. Los túneles de insurgentes son muy raros, y la mayoría han sido destruidos o perdidos. Si lo que ha encontrado es auténtico, podría ser el descubrimiento histórico más importante de Guanajuato en décadas. Le explicó que enviarían un equipo de investigación inmediatamente, pero también le recomendó que contactara a las autoridades federales sobre las actividades criminales que había observado. «Doctor», le preguntó Soledad, «¿es posible que estos criminales sepan sobre el valor histórico de los túneles?» «Es muy probable», respondió. «Desafortunadamente, hay mercados negros para artefactos históricos, y documentos auténticos de la época de la independencia valen millones de pesos». Soledad se dio cuenta de que la situación era más compleja de lo que había pensado. Los criminales no solo estaban usando los túneles para transporte, posiblemente también estaban saqueando artefactos históricos para venderlos ilegalmente. Esa noche, armada con esta nueva información, Soledad decidió tomar acción más directa. Cuando los hombres llegaron para su operación nocturna regular, estaba lista con su teléfono celular para grabar evidencia de sus actividades. Desde su puesto de observación en las escaleras, pudo documentar claramente cómo los hombres estaban removiendo no solo mercancía ilegal, sino también objetos que obviamente eran artefactos históricos. Vio cómo sacaron varios documentos similares a los que ella había encontrado, así como objetos de metal que parecían ser armas antiguas y herramientas de la época colonial. También pudo escuchar conversaciones sobre el comprador de antigüedades de la Ciudad de México, que estaba dispuesto a pagar grandes sumas por documentos auténticos de insurgentes. Al día siguiente, con evidencia sólida en video y audio, Soledad contactó tanto a Lina como a la Policía Federal. La respuesta fue inmediata y coordinada. «Señora Morales», le dijo el comandante García de la Policía Federal, «lo que ha documentado es evidencia de una red de tráfico de antigüedades que hemos estado investigando durante meses. Su información es exactamente lo que necesitábamos para poder actuar». Le explicaron que coordinarían una operación conjunta entre la Policía Federal y el INAH para arrestar a los criminales y proteger el sitio histórico simultáneamente. «Pero necesitamos su ayuda», continuó el comandante. «¿Estaría dispuesta a permitir que nuestros agentes se posicionen en su casa para capturar a estos criminales en el acto?» Soledad no dudó ni un momento. «Por supuesto, pero quiero estar presente cuando captures a estos ladrones de nuestra historia». 2 noches después, la casa de Soledad se convirtió en el centro de una operación federal. Agentes de la Policía Federal se posicionaron estratégicamente en diferentes puntos de la casa, mientras arqueólogos del INAH esperaban para documentar y proteger cualquier artefacto histórico que fuera recuperado. Cuando los criminales llegaron para su operación nocturna habitual, no tenían idea de que estaban caminando directamente hacia una trampa. Soledad observó desde la seguridad de la sala, acompañada por agentes federales, mientras los criminales descendían al sótano y entraban en el túnel. La operación fue rápida y eficiente. Los agentes esperaron hasta que todos los miembros de la red estuvieran dentro del túnel, y luego bloquearon todas las salidas conocidas simultáneamente. Arrestaron a 8 hombres, incluyendo al líder de la operación, quien resultó ser un ex empleado de Lina que había estado usando su conocimiento sobre sitios históricos para ubicar y saquear túneles y sitios arqueológicos en toda la región central de México. La cantidad de artefactos históricos recuperados fue extraordinaria. Además de documentos de la época de la independencia, habían estado saqueando armas antiguas, monedas coloniales, joyas prehispánicas y otros objetos de valor incalculable para la historia mexicana. «Señora Morales», le dijo el doctor Fernández de Lina después de la operación, «no solo ha ayudado a detener una red criminal importante, ha sido responsable del descubrimiento y preservación de uno de los sitios históricos más importantes relacionados con la Guerra de Independencia». Durante las semanas siguientes, equipos de arqueólogos trabajaron en la casa de Soledad para mapear y documentar completamente la red de túneles. Descubrieron que los túneles se extendían por más de 2 kilómetros y conectaban 12 casas diferentes en el centro histórico de Guanajuato. Los documentos que Soledad había encontrado resultaron ser correspondencia auténtica entre líderes insurgentes, incluyendo cartas de José María Morelos y Víctor Rosales. Los historiadores determinaron que la red de túneles había sido crucial para el suministro de armas y comunicación durante algunos de los momentos más críticos de la Guerra de Independencia. Los túneles debajo de su casa son literalmente donde se planearon algunas de las batallas más importantes para la liberación de México, le explicó el doctor Fernández. Su descubrimiento va a cambiar lo que sabemos sobre cómo los insurgentes operaron en esta región. El INAH decidió declarar toda la red de túneles como Patrimonio Histórico Nacional y trabajó con Soledad para convertir su casa en un museo y centro de investigación sobre la Guerra de Independencia. «Señora Morales», le propuso la directora del INAH regional,
Estaría interesada en ser la directora honoraria de este nuevo sitio histórico. Su experiencia como educadora y su conocimiento íntimo del sitio la hacen la candidata perfecta. Soledad aceptó inmediatamente. Su plan original de convertir la casa en una casa de huéspedes para turistas se había transformado en algo mucho más importante. Se había convertido en la guardiana de un pedazo crucial de la historia mexicana. Miguel y Patricia, sus hijos, que inicialmente habían estado preocupados por la mudanza de su madre a Guanajuato, ahora estaban extremadamente orgullosos de lo que había logrado. «Mamá», le dijo Miguel durante una visita, «no puedo creer que hayas descubierto todo esto. Eres una heroína histórica. No fui yo quien descubrió nada», respondió Soledad con humildad. «Fue nuestra tía Remedios quien guardó este secreto durante tantos años. Y fueron nuestros ancestros quienes construyeron estos túneles con su sangre y sacrificio. Yo solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto». Patricia agregó, «pero fuiste tú quien tuvo el valor de investigar y enfrentar a esos criminales. Cualquier otra persona podría haber ignorado las señales o haber tenido demasiado miedo para actuar». Un año después del descubrimiento, la Casa de Soledad se había convertido en uno de los sitios históricos más visitados de Guanajuato. Turistas de todo México y del mundo venían para ver los túneles auténticos de la Guerra de Independencia y para escuchar a Soledad contar la historia de su descubrimiento. Soledad había desarrollado tours educativos que combinaban la historia de la Guerra de Independencia con lecciones sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural. Se había convertido en una experta en la historia de los insurgentes de Guanajuato y había escrito varios artículos académicos sobre sus descubrimientos. Cada vez que bajó a estos túneles, les decía a los visitantes, «Puedo imaginar a los hombres y mujeres valientes que arriesgaron sus vidas por la libertad de México. Caminaron por estos mismos pasos, tocaron estas mismas paredes, y planearon la liberación de nuestra patria en estos mismos espacios». Los túneles también se habían convertido en un laboratorio viviente para estudiantes de historia y arqueología. Universidades de todo México enviaban estudiantes para participar en excavaciones continuas y para estudiar los documentos y artefactos que seguían apareciendo. El doctor Fernández había establecido un programa de investigación permanente en el sitio. «Señora Morales», le dijo durante una de sus visitas regulares, «creemos que apenas hemos comenzado a descubrir los secretos de estos túneles. Cada nueva excavación revela más información sobre cómo operaba la resistencia insurgente». Soledad también había usado su experiencia para desarrollar programas educativos para escuelas locales. Niños de toda la región venían para días de historia viva, donde podían experimentar cómo era la vida durante la Guerra de Independencia y aprender sobre los sacrificios que hicieron sus ancestros. «Los niños son nuestro futuro», les decía a otros educadores que venían a estudiar sus métodos. «Si no les enseñamos a valorar y proteger nuestra historia, la perderemos para siempre». La experiencia también había cambiado profundamente la perspectiva de Soledad sobre el envejecimiento y la jubilación. En lugar de ver esta etapa de su vida como un periodo de disminución, la había convertido en una época de nuevo propósito y contribución. A los 72 años, reflexionaba, «he encontrado la misión más importante de mi vida. No se trata de lo que puedas hacer cuando eres joven y fuerte. Se trata de usar toda la sabiduría y experiencia que has acumulado para hacer una diferencia en el mundo». Su casa, que había heredado como una simple propiedad familiar, se había convertido en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente de México. Las paredes que habían protegido insurgentes hace más de 200 años ahora protegían su memoria y enseñaban a nuevas generaciones sobre el valor y el sacrificio. Los criminales que habían intentado explotar el sitio para ganancia personal habían sido sentenciados a prisión por tráfico de antigüedades y crímenes contra el patrimonio cultural. Su líder, el ex empleado del INAH, había recibido la sentencia más severa por traición a la confianza pública y por el daño irreparable que había causado a varios sitios históricos. «La justicia no solo se hizo para nosotros en el presente», comentó Soledad durante el juicio, «sino también para todos los héroes del pasado cuya memoria estos criminales trataron de profanar». Durante las noches tranquilas, cuando el museo cerraba y se quedaba sola en su casa, Soledad a menudo bajaba al túnel para reflexionar sobre todo lo que había pasado. En el silencio de esos pasos subterráneos, podía sentir la presencia de los insurgentes que habían caminado allí antes que ella. «Espero que estén orgullosos», murmuraba en la oscuridad. Su sacrificio no fue en vano, y su historia vivirá para siempre. Se había dado cuenta de que los secretos enterrados no siempre son peligrosos. A veces son tesoros esperando ser descubiertos por la persona correcta, en el momento correcto. Su curiosidad de maestra, combinada con su valor de mujer mexicana, había desenterrado no solo un sitio histórico, sino también una nueva comprensión de la resistencia y determinación que habían forjado su país.
La casa de Soledad Morales se había convertido en mucho más que un hogar. Era un puente entre el pasado heroico y el futuro esperanzado de México, un lugar donde la historia vivía y respiraba, y donde cada visitante podía conectarse directamente con el espíritu indomable de los héroes que habían dado sus vidas por la libertad. Y en el corazón de todo esto estaba una maestra jubilada, que había demostrado que la edad no es una limitación para hacer descubrimientos extraordinarios, sino una ventaja que trae sabiduría, paciencia y la perspectiva necesaria para reconocer la verdadera importancia de los secretos que nos rodean.